Trucos de desarrollo web. Cómo centrar un div dentro de otro div. En este vídeo se va a explicar cómo se hace para solucionar una tarea muy recurrente cuando se trabaja con desarrollo web, y es la tarea de centrar un div dentro de otro div. Lo que nosotros vamos a explicar es una situación que ocurre con mucha frecuencia cuando se trabaja con desarrollo web. Aquí en este código HTML hemos enlazado la hoja de estilos CSS y en el cuerpo principal del código se ve una situación que es un div dentro de otro div. Entonces lo que nosotros queremos hacer es centrar el div con la clase secondDiv, haciéndolo con que aparezca centrado con respecto al div que es el principal, el que tiene la clase mainDiv. Por tanto, vamos a ver cómo se hace esa tarea utilizando código CSS y lo vamos a hacer de varias formas distintas. En este código CSS inicial lo que se hizo fue un reseteo básico de las opciones por defecto que ya trae el navegador. Entonces recuerda que el div que está en el exterior tiene la clase mainDiv y el div que está en la parte interior tiene la clase secondDiv. Ahora mismo lo que se está haciendo es darle un ancho y un alto a ese div principal y aplicarle un borde para que sea visible. Y entonces se puede ver un borde negro en las partes laterales que representa el div principal. Pasamos ahora a realizar la misma operación para el div interior. Asignamos un ancho y un alto a ese div interior, asignamos un color de fondo para que sea bastante visible y le vamos a dar un color de borde. Ahora lo que queremos hacer es centrar este div interno con respecto al div externo. Y la forma más fácil de centrar un div que aparece dentro de otro div es aplicando Flexbox al div padre, al div exterior. Y si aplicamos la propiedad JustifyContentCenter, entonces vamos a centrar el div interno de forma horizontal, es decir, con respecto a la parte izquierda y derecha. Ahora para centrar el div interno con respecto al eje vertical, bastaría con utilizar la propiedad AlignItemsCenter. Haciéndolo de esta forma se puede ver cómo el div interno aparece centrado con respecto al eje horizontal y vertical. Esta es la forma más fácil de centrar un div o una section que aparece dentro de otro div o dentro de otra section, aunque en este vídeo se va a explicar muchas otras formas de hacerlo. Y otra forma de centrar un elemento con CSS es utilizando el viejo y conocido truco de Margin Zero Auto. Y otra forma más avanzada de centrar un div dentro de otro div es utilizando la propiedad calc. Aunque antes de hacerlo es importante que entiendas por qué se utiliza el position relative y el position absolute. En este caso nosotros queremos centrar el div interno con respecto al div padre, el div externo. Por tanto, el div interno va a estar centrado en relación ¿a quién? Al padre. Entonces asignamos el position relativo al padre y al hijo, que es el div interno, asignamos el position absolute.
Y entonces si quiero centrar este div interno de forma horizontal, aplicamos un calc al 50% menos la mitad del ancho que exista en este div interno. Y eso lo aplicamos a la propiedad left. Esto a lo mejor confunde a los más novatos, entonces lo voy a volver a explicar. Haremos un cálculo del 50% menos la mitad del ancho de este div interno. El ancho del div es 400 píxeles, por tanto su mitad es 200 píxeles. Y eso se aplica a la propiedad left para poder así centrar ese div de forma horizontal. Y así podemos ver cómo el div ya aparece centrado de forma horizontal. Y ahora si queremos centrar ese div interno de forma vertical, algunas personas lo que hacen es utilizar la propiedad top, asignándole un porcentaje que pueda centrar ese elemento. Por ejemplo, en este caso, si asignamos un top del 25%, el div interno va a estar bastante centrado de forma vertical. Sin embargo, existe una forma mucho más inteligente de centrar este elemento de forma vertical, y es utilizando una vez más la propiedad calc. Y esta vez lo que hacemos es realizar un cálculo del 50% menos la mitad de la altura de este elemento interno, de este div interno. Su altura ahora mismo es de 300 píxeles, por tanto la mitad de 300 es 150 píxeles. Y este cálculo se aplica a la propiedad top. Y para que se vea de forma clara este efecto del cálculo que estamos haciendo, vamos a comentar estas dos líneas de código. De esta forma el cuadrado verde no va a estar centrado. Y ahora si aplicamos los cálculos a left y a top, entonces vemos que el cuadrado ya aparece centrado de forma horizontal y vertical. Esta es una forma más avanzada de realizar este tipo de tareas de centrado. Y para centrar un div dentro de otro div, también se puede utilizar la propiedad transform translate, pasándole como parámetros menos 50% en el eje X y menos 50% en el eje Y. Y esto, tal y como se puede ver, no nos ha centrado el div, es que nos falta un poco más de código. Y para que esto funcione nos faltaría asignarle un valor del 50% al top y al left. Y haciéndolo de esta forma, el div interno aparece centrado con respecto al div externo. Y otro truco que se utiliza con mucha frecuencia para centrar un div dentro de otro div es utilizar las propiedades top, right, bottom y left con todos ellos asignados a 0 y usamos la propiedad margin auto. Y eso hará con que el div interno aparezca centrado de forma horizontal y vertical respecto al div externo, el div padre. Y ahora yo voy a mostrarte otro truco utilizando CSS Grid. Y ese truco también se utiliza con frecuencia cuando se tiene que centrar un div que aparece dentro de otro div. Y así es como finalizamos este vídeo donde se ha explicado varias formas de centrar un div que aparece dentro de otro div.